Continuamos con la celebración y la emisión de este primer congreso social sobre experiencias en teletrabajo. Venimos de escuchar a Miguel Ángel Pérez sobre los valores de humanización en el mundo de la empresa, y nuestras empresas en los últimos días están radicadas en estos entornos de nuestras propias casas, con lo que si mezclamos ambas cosas, la humanización y nuestros puestos actuales de trabajo, pues quizás el tema es interesante y nos pone el pie para hablar de la conciliación, porque por aquí, como en casa de muchos de vosotros, habrán muchos niños correteando, jugando, hay muchas labores que hacer. El tema de conciliar, ¿es posible conciliar? David, creo que tenemos una invitada de lujo que me encantaría que nos presentases. Pues Ángel, la realidad es que yo conocí a nuestra invitada hace muchos años. Ella contactó conmigo a raíz de la presentación del libro Porque no nos dejan trabajar desde casa, y estuvimos hablando y estuvimos colaborando en algo que a mí me pareció un proyecto maravilloso, que me parece también que es algo que no debería haberse perdido, pero entiendo que se haya perdido porque cuando lo llevas tú sola o tú con tu pareja no es sencillo de mantener. Pero ahora que hablamos de conciliación y que ha habido movimientos que lo están reivindicando, debo decir que antes que nadie lo hizo ella, y además lo hizo como gusta ahora, ¿no? Y como no solo gusta, sino debería ser, con igualdad de género, porque Usue Madinabeitia no solo creó un movimiento que se llamaba Mami Concilia, sino que creó un movimiento también que se llamaba Papi Concilia, y ahí entré yo con una entrevista que recuerdo y con una serie de artículos que fuimos colgando en su web y que siguen estando disponibles, y en estos momentos me parece que pueden ayudar a mucha gente. Usue, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás viviendo? Es la primera pregunta y obligada. ¿Cómo estás viviendo tú este confinamiento, quédate en casa? Pues mira, mucho mejor de lo que esperaba. Yo soy una persona que necesita salir a la calle a diario y no sé ya cuántos días llevo en casa. Justo bajé un día a tirar la basura, uno, el resto la tenemos ahí bien atadita. Y mejor, yo creo, precisamente porque llevo 6 años entrenando el estar en casa. Y llevo 6 años trabajando en casa con mi pareja y salimos pues a llevar y traer al niño al colegio. Afortunadamente viene a comer a casa, entonces hacemos 4 viajes y luego pues el ratito de parque a diario, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, eso es lo que echamos de menos, que estamos intentando suplir como mucha gente gracias a la tecnología, a Skype, Zoom y este tipo de aplicaciones que lo facilitan. Pero bueno, no está siendo tan difícil. Quizá lo más complicado es compatibilizar el trabajo de ambos con la educación de nuestro hijo en casa, ¿no? Con el, por nuestra parte, tan soñado homeschooling, pero que cuando lo vives dices, oh madre, es muy bonito, pero hacerlo compatible con el trabajo más complicado, tal vez. Usue, yo quiero que le cuentes a la gente el inicio, ¿no? Ahora parece muy sencillo hablar de conciliación y de teletrabajo, aunque la mayoría de las conciliaciones y los teletrabajos, no solo de estas 2 semanas que tú decías, ¿no? Sino de esta época, han venido más impuestos que por convencimiento. Pero me gustaría que nos hablaras de aquel Madrid de 2013-2014, de aquellos momentos donde ya existía la tecnología para teletrabajar, pero no se teletrabajaba, donde ya existía la posibilidad de conciliar, pero no se conciliaba, donde nadie parecía darle importancia a estas circunstancias, y por qué vosotros decidís que hay que visualizar y poner en valor y poner en marcha esa plataforma que decíamos llamada Mami Concilia y Papi Concilia. Pues mira, sí, David, fue en mayo de 2014, bueno, un poquito antes, cuando me invitaron a irme de la empresa en la que trabajaba durante la baja de maternidad. Y bueno, en ese estrés de encontrar trabajo, de que se me echaba el verano encima, de que perdía el tren laboral, no podía quitarme una gran pregunta de la cabeza, que era cómo hacen las mujeres directivas para conciliar la vida laboral, familiar y personal. Y empecé a buscar en Internet. Y empecé a buscar en Internet conciliación y solo encontraba referencias, muy aburridas, por cierto, a temas de conciliación judicial principalmente, ¿no? Y bueno, y muy poquito desde un punto de vista muy de la empresa, pero muy, muy, muy poquito, y rebuscando mucho sobre conciliación laboral. Entonces, pues bueno, yo lo que echaba en falta eran testimonios, el saber realmente cómo vivía la gente
la conciliación y decidí preguntarlo. Hice una base de datos de 100 mujeres directivas, de las cuales 28 decidieron sumarse al proyecto aportando su testimonio en primera persona y así lancé un ebook que fue trending topic el día del lanzamiento en Twitter. Eso despertó el interés de los medios de comunicación y a partir de ahí pues se me fue de las manos porque durante 3 años salimos en más de 400 medios de comunicación a nivel mundial. He participado en más de 40 eventos en esos 3 años y bueno, fue agotador, pero una experiencia muy bonita. También gracias a la escucha que permiten los medios sociales, pues pude ver que la conciliación no era solo una cosa de madres y de mujeres como yo en aquel momento podía pensar, porque es cierto que antes de ser madre me quejaba mucho de no tener tiempo, pero yo no lo llamaba conciliación, ¿no? Simplemente que no tenía vida. Y fue a raíz de ser madre cuando fui más consciente de que la vida es más que trabajar y empecé a hablar de conciliación y bueno, fue gracias a escuchar las redes sociales que hice un segundo clic a decir ¿y qué pasa con los padres? Entonces, 6 meses después del lanzamiento de Mami Concilia, nace un nuevo ebook con 46 testimonios de padres que priorizan la crianza de sus hijos al trabajo. Y bueno, fue una experiencia muy, muy bonita que me ayudó a creer que otro mundo es posible, porque realmente Mami Concilia, en esa primera edición con mujeres directivas, había mucha renuncia y mucho dolor, ¿no? Para ver que para llegar a una posición de éxito laboral, pues tienes que renunciar a mucho a nivel personal y familiar por el camino. Entonces, no sé, la visión de los padres que apostaron por la familia, ¿no? Dio un halo de esperanza a todo esto. Uxue, llevas muchos años recogiendo testimonios, hablando de esta historia permanentemente de conciliar. La pregunta yo creo que es obligada. ¿Cuál es el secreto, en tu opinión? ¿Dónde está el éxito de poder conciliar? Porque yo doy por hecho que es posible. Mira, después de muchos años, y te diría que, bueno, que David dice que ha abandonado, desaparecido, que esto está muerto. No, está en stand-by. Cierto, él me hizo esta reflexión que en algún momento debía haber tal vez cerrado temporalmente el telón y no dejar que parezca que la web está muerta. Es cierto, la web puede estar muerta, el movimiento sigue vivo en mi cabeza y en mi experiencia. Y ¿qué pasó? Pues que yo llegó un momento en el que me di cuenta de que estaba predicando mucho hacia afuera algo que tal vez no vivía desde dentro y esa incoherencia vital me hizo parar y descubrir lo que estoy trabajando ahora, ¿no? Que la conciliación empieza en cada uno de nosotros y podemos echar balones fuera, decir que el gobierno no ayuda, que las empresas no ayudan, pero estoy convencida de que si tuviéramos todas las medidas del mundo para conciliar, tampoco conciliaríamos porque no somos capaces de parar y el coronavirus lo está poniendo encima de la mesa. O sea, estamos en casa, estamos confinados y no somos capaces de parar. Nos llegan al día, no sé, yo he hecho el experimento de parar el móvil durante todo el día, más de 600 mensajes de WhatsApp, de los cuales 500 fácilmente pueden ser propuestas para hacer cosas. ¿Y qué pasa con el ser? ¿No? O sea, es lo que estoy trabajando ahora. O sea, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué no podemos parar? ¿No? O sea, ¿por qué cuando realmente depende de ti tampoco somos capaces de parar? Entonces creo que la conciliación, cada vez estoy más convencida de que esa conciliación no solo empieza en nosotros mismos, sino que empieza por conciliar con nosotros mismos. Con nosotros mismos. Uxue, yo quiero hacerte 2 preguntas a este respecto, sobre todo por lo que decías en la primera respuesta. Hemos estado diciendo en este congreso que esto no es teletrabajo ni es conciliación, que nadie se lleva a engaño, que de un día para otro la gente ha tenido que teletrabajar porque tenía medios tecnológicos para hacerlo, pero ni había formación previa, ni había cultura empresarial, y tampoco es conciliación porque ni se ha escogido poder estar más o menos tiempo con nuestros hijos en casa. Tú hablabas incluso del homeschooling, pero tampoco se puede estar conciliando, por ejemplo, en una circunstancia social normal en la que tú llevas a tus hijos al colegio y tienes todas esas horas para hacer todas las cosas que necesites a nivel laboral y luego, por ejemplo, es mi caso, el 90% de las tardes las puedo pasar con mis hijas. Creo que también es un mensaje bastante importante, ¿no? Porque se está hablando mucho de teletrabajo y de conciliación en estos momentos, pero o por lo menos esa es mi opinión, ni es el teletrabajo que hemos predicado, ni es la conciliación que hemos contado, ¿no?
Bueno, efectivamente, nos ha caído así del cielo o del infierno, no se sabe muy bien. Y bueno, está claro que la conciliación y el teletrabajo requieren un entrenamiento y bueno, David, tú y yo hemos avanzado mucho de la mano en este camino y bueno, pues en mi caso llevo 6 años trabajando en ello y todavía me cuesta, ¿no? O sea, claro que necesita un entrenamiento, estar en casa y concentrarse y no tener la tentación en un primer lugar de ir a la nevera, en un siguiente lugar de ponerte a hacer en otra cosa y luego lo que no puedes evitar, ¿no? Las interrupciones, el móvil, el mail, el niño que entra a la habitación, el marido que te pregunta algo, o sea, no, efectivamente esto requiere un entrenamiento, pero para mí es un momento interesante para que toda la gente, y no solo los que ya estamos en estos, nos paremos a pensar en ello y veamos bueno, que es posible, que hay una tecnología que lo permite y que simplemente requiere querer y entrenamiento, ¿no? Hablábamos antes del tema de la conciliación y tú además has formado parte de Mujeres Directivas. No es este un espacio para polemizar. De hecho, si alguien quiere saber mi opinión al respecto, hay un artículo de Mami Concilia donde se pregunta o nos preguntamos si dejan conciliar menos las mujeres directivas que los hombres directivos. Pero vamos a poner a los directivos en general. ¿Cómo crees que las personas que normalmente están al mando de las empresas y que requerían una presencialidad o que incluso muchas veces han renunciado a su familia en pos de su carrera estarán llevando estas circunstancias en estos momentos? ¿Crees que va a haber un clic en sus cabezas o que cuando esto acabe posiblemente volvamos a lo que teníamos hace apenas un mes? Bueno, quiero confiar en que haya al menos un pequeño clic, aunque es verdad, esto lo he comprobado, que tenemos una memoria muy cortoplacista y que lo que ahora nos parece que nos va a cambiar para siempre, ¿no? Y que estamos haciendo, wow, grandes descubrimientos, pues en cuanto volvamos a la rutina y a la inercia, volveremos antes o después a caer en los mismos vicios, en los mismos hábitos, pero bueno, cuanto más se alargue, ¿no? Más posibilidades habrá de que integremos estos hábitos. Y sí, David, como decías, al final es triste, ¿no? Que la conciliación en muchos casos acaba dependiendo de quien tengas encima, ya ni siquiera de la organización, ¿no? Puedes tener muchas medidas en la organización en la que trabajes, pero si la persona que tienes justo por encima en el equipo no lo facilita, no cree en ello, ha tenido mala experiencia o simplemente, como insinuabas, creo, no le gusta lo que tiene en casa, pues es muy probable que sea el primero que esté presente horas y horas y dificulte el que los que estén por debajo puedan conciliar, aunque vuelvo a la responsabilidad individual de cada uno de la que hablaba antes, ¿no? Que, bueno, porque el jefe esté ahí mirando cuándo te vas, si tú realmente tienes claras tus prioridades y sabes que tu prioridad es conciliar, que hay alguien que te espera en casa, o aunque no haya nadie que te espere en casa, ¿no? Yo que sé, que te espere el gimnasio, un hobby, el cine, un buen libro, pues tendrás menos dificultades para salir a tu hora. Yo, básicamente, por apuntalar lo que estás diciendo, la clave podría estar en saber gestionar nuestros tiempos de una manera diferente. Lo digo porque ahora, por ejemplo, a los papás y a las mamás nos está tocando ser papás y mamás, obviamente, trabajadores a tiempo parcial o completo, depende de cómo cada uno se lo organice, pero además nos está tocando ser profesores, nos está tocando ser psicólogos, nos está tocando ser cocineros. Quizás cuando nos desarropemos de todos esos valores y nos quede lo de ser papás, que continuaremos siéndolo, y trabajadores, podamos haber aprendido algo, porque yo os escucho y me entra un poco la pena decir, oye, ¿realmente no va a quedarnos nada? Sí, claro que quedará. Mira, yo creo que en estos días estamos aprendiendo muchas cosas, nos estamos cuestionando cosas, que es el primer paso, ¿no? Para tener esa conciencia de nosotros mismos, de nuestras prioridades. Yo creo que, pues fíjate, para mí, por ejemplo, está siendo bastante duro descubrir que me cuesta mucho jugar. O sea, que siempre acabo encontrando una excusa, ¿no? Que tengo a mi hijo detrás y digo, ay, es que tengo que poner la lavadora, ay, es que tengo que hacer la comida, ay, es que tengo que, ¿sabes? Y al final dices, ¿tengo que? O realmente no tengo la cabeza para jugar, ¿no? Entonces, correcto, cuando realmente eres capaz de, apagar la cabeza y meterte en el juego y estar con conciencia plena y con presencia plena en ese juego, es una delicia. El problema es que nos cuesta estar ahí, ¿no? Entonces,
yo creo que cada uno a su nivel, a su altura, en el momento en el que vital en el que esté cada uno, este momento nos está ayudando a hacer pequeños clics. Como decíamos antes, pues cuando volvamos a la inercia, algo quedará, algún pozo, confiemos, pero bueno, la inercia es dura. Pero también de lo que decías, ¿no? Es un tema de organización de tiempos. Pues sí y no. O sea, si tienes claras tus prioridades, te costará menos organizar ese tiempo. Y otra cosa muy importante que se insinúa aquí, que es el tema de poner límites, ¿no? O sea, yo creo que también es importante aprender a poner límites, nos cuesta mucho. Y, por ejemplo, pues cuando estás teletrabajando en casa y tienes a la familia en casa, pues hay que saber poner límites, es decir, cuando la puerta está cerrada no se puede pasar, ¿no? Y hay que respetar eso. Y eso se entrena también. O sea, por ejemplo, nuestro hijo, que está acostumbrado a vernos trabajar en casa, pues lo tiene bastante interiorizado. Y solo entra, pues, yo qué sé, cuando está teniendo un problema con la otra parte y necesita realmente... Busca mediación. Claro. Pero si no, él tiene muy claro que aquí dentro estamos trabajando y que trabajar es importante para seguir viviendo y para poder gozar de ciertos beneficios de los que disfruta, ¿no? Empezando por la comida hasta, yo qué sé, el ocio, un juguete, o sea, hacer conscientes de estas cosas también a los nuestros. David, una última cuestión, venga. Lo último que le voy a decir, que más que una cuestión es una reflexión, es ¿hacia dónde crees que vamos a ir? Yo te hablaba antes de los directivos, sigo pensando, aunque haya un cierto clic, que va a haber muchos directivos que intentarán volver a lo que en teoría, ¿no?, les había funcionado, al menos económicamente, pero creo que se abre el debate con los trabajadores. Aquellos trabajadores que hayan demostrado que son más eficientes o que hayan demostrado que sus empresas les habían dicho que no se podía teletrabajar y lo están haciendo, y además lo están haciendo bien, van a acabar desembocando, no quiero hablar de una lucha social, ¿no?, pero de un debate social que hasta ahora no existía por estar soterrado bajo el da las gracias por tener trabajo. Ojalá, David. Mira, yo creo que hay muchos directivos también que se están dando cuenta que medidas que llevaban retrasando porque parecían súper difíciles a nivel tecnológico, a nivel organización, de repente cuando nos hemos visto obligados en 1 o 2 semanas están en marcha. Y va a ser complicado explicar a los trabajadores que eso que llevábamos tanto tiempo retrasando, porque es que la tecnología no lo permite, porque es que la organización, porque es que van a decir los compañeros, ha sido posible, pues, ¿por qué no seguir adelante? Creo que por parte de los trabajadores va a haber también una dualidad, porque como decíamos, creo que sobre todo los que tenemos hijos, también estamos viviendo la dificultad de ese trabajo, ¿no? Entonces, no se está viviendo una situación real de trabajar en casa sin tener la complicación, ¿no?, de que en cualquier momento pueda entrar tu hijo, pedirte y compatibilizarlo con tantas tareas como comentabais antes. Entonces, bueno, tampoco sé si eso va a activar tanto al trabajador, porque no lo ha vivido realmente como lo podemos estar viviendo nosotros, ¿no?, en nuestro día a día. Y sí que creo, y desde aquí de verdad un llamamiento, David, Ángel, estáis haciendo un gran trabajo con este día de reflexión, a todos los ponentes que estáis participando y a todos los que no participáis y que estáis haciendo una gran labor en temas de conciliación, de corresponsabilidad, de teletrabajo. Es nuestro momento, o sea, es el momento de aprovechar toda esta reflexión que estamos teniendo todos para que cuando la vida vuelva a la normalidad consigamos que empresas y trabajadores no se olviden de lo que hemos vivido y de lo que hemos visto en estos días. Entonces, juntos lo vamos a conseguir. Me encanta el mensaje. David, ¿alguna cosa más? Pues darle las gracias a Usue, que ha tenido que ser aquí cuando nos volvamos a encontrar, pero que ojalá que la próxima vez sea en un evento físico y nos podamos abrazar, que es lo que queremos todos. Lo será, porque el objetivo es ese, Usue. Hoy lo estamos haciendo cada uno desde nuestra casa, pero la idea de este proyecto nació para encontrarse los unos con los otros. Así que nos quedamos con tu mensaje. Te agradecemos muchísimo tu testimonio y me uno a ese abrazo múltiple que nos tenemos que dar en breve. Muchas gracias. Nos vemos y nos abrazamos pronto.